Estamos hablando, mis hermanos, acerca de lo que es la realidad del infierno. Estuvimos dando unos mensajes. ¿Cuántos mensajes hemos dado de lo que es la realidad del infierno? Dimos 9. Y también tenemos que tener lo contrario de lo que es la realidad del infierno. ¿Qué es lo contrario del infierno? El cielo. Dimos 9 mensajes del infierno. Pero quiero decirle, iglesia, que existen primer cielo, segundo cielos y tercer cielo. Vamos a dar detalles, claro. Estamos dando introducción, pero sí vamos a detenernos en cada uno de los cielos. Y en cada uno de ellos, ¿dónde opera el diablo? ¿El diablo opera en el tercer cielo? ¿En el segundo? Ahí sí, y en el primero también. Si Pablo dijo, conozco a un hombre, no sé si en el espíritu o en la emoción, en la carne, pero yo sé que conozco a ese hombre, él hablaba de sí mismo, que fue arrebatado al tercer cielo. Cuando usted parte de una premisa y dice que hay un tercero, es porque debe existir un primero y un segundo. Porque no se comienza a contar desde 3. O algunos comienzan a contar desde 3. Todavía la matemática que yo he conocido desde 3 no se comienza a contar sino desde 1, 2 y luego va el tercero. Si Pablo dice el tercer cielo es porque hay uno y hay un segundo cielo, o un primero y un segundo cielo. Pero yo quiero hablar acerca de lo que hablamos acerca de la posición o de la opinión que usted entiende cuando se habla de cielo. Cuando se habla de cielo, le viene a la mente, lo primero que le viene a la mente es el paraíso, la altura, un pensamiento siempre que está por encima de algo que está en el suelo. Siempre está en lo alto. Y cuando hablamos de cielo, muchas veces hablamos de posición. Por ejemplo, ¿qué dijo el hijo pródigo cuando recapacitó, cuando volvió en sí? Yo he pecado contra Dios y contra el cielo. Y fue y se humilló. En otras palabras, él había ofendido lo alto. Y él reconoció de que le había fallado a Dios. No habló de cielo literal, sino del cielo espiritual. Sino que habló de la altura, de eso, la santidad que está en los cielos. Entonces, cuando hablamos del reino de Dios, acerca del cielo, el tercero, nosotros debemos de entender algunos puntos importantes. Ahora, si nosotros no tenemos una organización dentro de lo que llaman la teología, nosotros no podemos interpretar la palabra como debe de interpretarse. Hay quienes interpretan la Biblia aislando versos o textos para establecer doctrina o pensamientos. Y la Biblia no se puede interpretar así. La Biblia siempre usted tiene que interpretarla conforme a cómo sale del corazón de Dios, no conforme a cómo sale de nuestros pensamientos, ni conforme a lo que nosotros creamos que es lo que estamos entendiendo. ¿Usted sabe algo? Que la Biblia es verdad si usted la interpreta correctamente. Si usted no la interpreta correctamente, para usted no es verdad. Cuando se interpreta erróneamente, todas las falsas doctrinas no salen del Corán, sino que salen de la Biblia. El Corán salió de la Biblia. No sé si ustedes me están entendiendo. E inclusive Satanás tiene su Biblia, la llama la Biblia satánica, que toman y tergiversan todos los versículos de la palabra y proyectan lo que ellos quieren proyectar. Los novelistas lo tienen de esa forma. Los Albert Pike, los grandes oradores de los masones y de los Illuminatis, lo tienen de esa forma. Y cuando nosotros entendemos la Biblia de una forma errónea, ¿qué vamos nosotros a hacer? ¿Qué dice la Biblia? Tal es el hombre en su corazón, tal es él. Si tú entiendes que algo es así, por ejemplo, hay quienes entienden que hay que caminar de espalda para dar la suerte y así caminan. ¿Y esto es lo correcto? Depende de la suerte de cómo usted salga, ponga el pie derecho o el izquierdo, salga de su casa. La suerte no depende de eso. Eso no depende de eso. La suerte depende de Dios. Y si usted siembra para usted cosechar, porque hay un final muy dichoso para el hombre de paz, dice el Salmo 116, o el Salmo 16, debo decir. Y él dijo, mis cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. La suerte usted la hay que determinar.
Inmediatamente arranque por Jesucristo y usted va a ver, porque por eso hay un sermón, le llaman el sermón de la bienaventuranza, cuyo en el lenguaje original significa macario, significa dichoso. Es aquel que hace lo que el Señor dice que debemos de hacer. Es decir, que la suerte depende estrictamente de Dios. Porque en Dios no hay casualidad, sino causalidad, causa y efecto. Él causa y también vienen los efectos o las consecuencias. Al nosotros observar, hay muchos que determinan que ahora mismo el reino de Dios está aquí en la tierra. Y me explico, porque Jesucristo dijo en el capítulo 17 del libro de Lucas, el reino de Dios está entre vosotros. El reino de Dios está entre vosotros, pero no el reino de los cielos. El reino de Dios es cuando Él impera en el corazón. El reino de los cielos está hablando de algo literal. Es importante uno entender los puntos. No sé si me están entendiendo. El reino de Dios habla de lo espiritual en tu corazón. El reino de los cielos habla de lo geográfico, lo literal aquí en la tierra. Entonces hay quienes están enseñando de que todo lo que está en la tierra es de nosotros, pero eso tiene su tiempo. Eso tiene su tiempo. El tiempo de Dios de darnos lo que está en la tierra tiene su tiempo. Cuando hablamos de lo que es el reino de los cielos aquí en la tierra, de una forma literal, se parte de dos partes. Uno es un reinado que el Señor establecerá aquí en la tierra por un periodo limitado que se le conoce como el milenio. Y otro es un reinado eterno, donde Él destruirá todo lo que usted puede ver y Él establecerá un nuevo cielo y una nueva tierra. Vamos a ver si encontramos algo en el Viejo Testamento que nos habla acerca de eso. En Isaías 9, versos 6 y versos 7, encontramos una profecía que tuvo su cumplimiento de una forma parcial, pero hay ciertas partes de esta profecía que todavía no ha tenido su cumplimiento, que es una parte que debe de cumplirse. Observe lo que dice ahí. Porque un niño nos he nacido, y leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hijo nos he dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán ¿qué? Límite sobre el trono de David y sobre su trono, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. ¿Nació el niño, sí o no? ¿Nació el niño, sí o no? Yo me imagino que el niño no fue como la alarmita, que la alarma tiene que no deja dormir a nadie, pero creo que Jesucristo dejaba dormir a María y a José. Jesús nació. La pregunta es la siguiente: ¿ha nacido en tu corazón como debe nacer? ¿Ha nacido en tu corazón como él debe nacer? ¿O se ha quedado como un embrión? ¿O se ha quedado como un feto? Hay quienes le han nacido y han tenido que abortarlo. ¿Nació Jesús en tu corazón y está creciendo como debe de crecer? Ya esa profecía es cumplida en algunos de nosotros y literalmente también se cumplió. Y lo dilatado de su imperio, dice el verso 6. Déjame ver. Voy al 7, al 6 otra vez. El niño nos es nacido y hijo nos he dado. Y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable. Principado, ¿entienden el término? Y su principado sobre su hombro. Principado de príncipe. ¿Qué hace un príncipe? Un príncipe siempre tiene voz de mando, tiene voz de trompeta, tiene voz de dirección. Siempre está dirigiendo, siempre está haciendo lo que hacen los príncipes. Jesús comienza trabajando como Él siempre ha trabajado en base a sus principios. Él nunca comienza por afuera, sino que siempre comienza por dentro.
Y comienza su reino, lo comienza de una forma individual. Oye, individual. Comienza conquistando siempre cuando habla, que trata con una familia específica. Muchas veces puede tratar con el niño de la familia o con uno de la familia para llevar la salvación a esa familia. No trabaja con un grupo específico, siempre a una familia, a uno que Dios escoge para que tenga herencia, y para que esa familia sea bendecida. Y esa semilla, la única semilla o la única herencia que es retroactiva es la herencia de Jesús. Puede tomar al niño y por medio de ese hijo que toma, puede salvar a sus padres, aún a sus abuelos. Siempre, generalmente, el quien deja herencia es el papá y es la mamá. Son los padres los que dejan herencia. Nunca los hijos dejan herencia. Porque es una palabra contraproducente, como que no tiene sentido que un hijo le deje herencia a su papá. ¿Usted está entendiendo? Entonces, quien siempre le deja herencia es el padre al hijo. Pero en este camino, cuando el hijo le hace caso a Jesucristo, acepta a Cristo como Salvador y Señor de su vida, inmediatamente comienza a orar y el Señor dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y comienza a salvar, comienza a organizar cosas y a poner cosas en su lugar. Generalmente en estos últimos tiempos Dios está trabajando más con la juventud y aún con los adolescentes y los niños que aún que con los adultos. ¿Por qué está trabajando más con los niños, adolescentes y con adultos? Y con los jóvenes. Porque muchas veces nosotros los viejos, me voy a incluir entre ellos, tenemos demasiados prejuicios y tenemos demasiada música por dentro. Y comenzamos a juzgar de una forma excesiva y nos creemos la última Coca-Cola del desierto. Y estamos con un racismo y con un clasismo y estamos distinguiendo a la persona muchas veces por el color de la piel, aún por la lengua que hable. Y Dios no quiere hacer y nosotros no lo dejamos hacer. El joven no está calculando que tú vienes de Europa, que tú vienes de Francia, que tú vienes de Japón o de diferentes continentes. El joven lo que ve es que tú eres joven y quiere compartir y quemar esa etapa de su juventud. Tenemos demasiados prejuicios. El que viene del Evangelio, que fue formado en los tiempos de los 70, de los 80, y aún un poquito más atrás de los 60 y los 90, 60 y 90 brincando. Tantos prejuicios. Bueno, yo fui formado que en ese entonces la mujer tenía que ir con un velo a la iglesia y si no va con ese velo ya estaba en pecado. Entonces, viendo a la iglesia y se ve una mujer sin el velo, sin un paño, ya está en pecado. Si usa una prenda de mujer como un arete, ya está en pecado. Y en un país tan cruento como este, que tiene un clima tan cruento y tan fuerte, templado, muchas veces hay un frío que usted tiene que amarrarse todo el mundo y no puede dejar una canillita afuera. Y si se le ve con eso, ya está en pecado. No juzgan conforme a lo que hay en el corazón, sino que vienen juzgando conforme a las apariencias, pero conforme a las apariencias excesivas. Ya no es una apariencia de que la persona está luciendo indecorosamente, sino más bien apariencia conforme a lo que están en el corazón con un fanatismo religioso. Y eso no funciona así. Las cosas hay que ponerlas en su lugar. Y por ello usted observa, e inclusive en mi país hay lugares donde usted no puede tocar un merengue en la iglesia. Y quizás aquí hay personas con ese tipo de mentalidad. Mas sin embargo, la música que se usa para alabar más al diablo se llama rock. Y eso es lo que más cantamos nosotros aquí. El rock es la música que más se usa para alabar al diablo. Y es lo que más se canta aquí. Muchas gracias. Se toca y también cantamos con la música detrás. Eso es lo que más se toca aquí. Si estuviéramos en Colombia, en Venezuela, donde los vallenatos es la música que ellos más usan, en Colombia usan la cumbia. No sé si ustedes han oído una cumbia que llama de que la cacarita, no sé, que cantan.
que se pegaron en los 90, un grupo cristiano, y era acabando. En Dominicana gustaba muchísimo, pero quizás en Venezuela o en Colombia no gustaba mucho porque era la música de ellos. Tenemos que tener la mente abierta. Usted dice la Biblia en el libro de Tito, en el capítulo 1 y verso 15. Por favor, me ponen ese versículo, voy a leerlo, aunque me salga un poco del contexto del mensaje. Tito 1:15 y el 16, dice así: todas las cosas son puras para los puros. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada es puro, o nada les es puro. Hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Y dice el verso 16, esa está buena: profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Eso se explica a sí mismo, eso no hay ni que explicarlo. El que es una señora, no solamente basta con decir señora, también tiene que lucir que es una señora. Un caballero, no solamente basta con decir que es un caballero, sino también tiene que lucir y hacer que es un caballero. Ser un caballero, tanto en como luzca como también como hable. Ese es el evangelio. Usted no puede actuar en el evangelio como la bolita de candela de Anthony, que Anthony un niño, Anthony una fiera, es un león. Llegó y pasó como un fuerte, parece un ratoncito corriendo. Y cuando vio que lo miramos la mujer mía, y cuando él vio eso, se clavó ahí de que a orar. Ahí duró como 5 minutos, ahí de que muy espiritual. No sé si fue, pero muy espiritual. Pues una bolita de candela, tú ves. Y el muchacho cae en gracia porque tiene su gracia. Pero cuando, imagínese usted que yo todo el tiempo actúe de que como Anthony. Anthony tiene su tiempo, Anthony después va a crecer. Cuando él era niño, actúa como niño, usted ve. Va a ir creciendo. Pero la bolita de candela cualquiera hace reír, porque imagínense. Pero eso es bueno, que sean traviesos aquí en la iglesia. Seguimos hablando. El reino de Dios, como es un reino de Dios puro, y como Dios trabaja primeramente por lo interno y luego por lo externo, Él comienza purificando y comienza limpiando, escogiendo un grupo selecto para su reino. Un grupo selecto para establecer su reino. No el grupo que anda por ahí diciendo que ya el reino, que esto es de nosotros. Que esto es de nosotros. Si fuera de nosotros pudiéramos... A veces nosotros nos damos un ticket cuando no encontramos para que, bueno, vamos a ponerlo aquí, como esto es la iglesia, pongamos el sign. Y el policía no le importa de que sea iglesia, que sea lo que sea, porque estamos en el reino del diablo. Dice 1 Juan 5, verso 19, que el mundo entero está bajo el maligno. Entonces no es verdad que si este fuera el reino de Dios o el reino de los cielos, si este fuera el reinado de Cristo aquí en la tierra, como hay algunos que andan enseñando por ahí, no estuviera un loco como Sin Jong-un. Entonces, ¿cómo usted me va a decir a mí que estamos viviendo el reino de Dios ahora? O el reino de los cielos. Que este es el reinado de Cristo. Claramente el que está en la papa todo el tiempo está en Cristo. El que está en la papa no quiere salir de ahí, ni siquiera habla de que Cristo viene. ¿Y para qué le interesa que Cristo venga si está papiado? ¿Está buena? ¿No tiene problema? Y cuando tú estás en la papa tú no quieres. Pues, imagínate, tú te olvidas del mundo. Tú vives en el nirvana. Estás en tu propio mundo. ¿Estoy en contra del que esté en buena? No estoy en contra de eso. Pero yo sí estoy en contra del que se predique de que Cristo, porque yo esté en buena, ya todo el mundo tiene que estar en buena. Yo no creo eso. Si Dios me bendijo a mí, fue a mí, pero no a todos ustedes. Hay quienes tienen muchísimas bendiciones. Por ejemplo, yo he sido operado de la vista 5 veces, y quizá hay otros que nunca lo han operado. Pero tienen otro problema, cada quien tiene su problema. Dice Priscila que ve la gloria y no la historia. Eso fue. A nosotros observar que el principado de Cristo está en sus hombros y que lo dilatado de su imperio. ¿Qué significa eso? La palabra dilatar. Algo que se detiene un poquito. Cristo todavía
no ha establecido literalmente aquí en la tierra lo que se llama su reinado. Él está estableciéndolo individualmente en cada corazón. Por ello el cristiano verdadero siempre tiene paz. Aunque haya lo que haya, siempre tiene paz y está tranquilo. Observamos que en ese reinado Cristo hace un despuro. Como Él ya se llevará su iglesia para el cielo, antes de Él venir a establecer su reinado, y habrá aquí un hecatombe a nivel mundial aquí en la tierra, en la cual no será ni habrá aún después de esta vida uno tan malo como ese. Jesús se atrevió a decir que no ha habido día tan malo, y hay algunos por ahí enseñando también que la iglesia va a pasar por la gran tribulación. No confunda lo que se llama tribulación de problemas que nosotros tenemos con la gran tribulación. Imagínese usted, en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 9, dice la palabra que se levantarán más de 200 millones más de 200 millones de demonios establecidos aquí en la tierra. En el capítulo 12 observamos que la Biblia dice: ay de los moradores de la tierra, porque Satanás ha descendido con ímpetu a darle candela a los moradores de la tierra, a acabar con todo lo que encuentre en el camino. Y usted cree que la iglesia, si usted es cristiano por serlo simplemente para perder su tiempo. Usted es cristiano porque dice la palabra: por cuanto ha guardado la palabra de mi paciencia, yo te voy a librar de la hora de prueba que has de venir sobre el mundo entero. Y antes del Señor llevar los juicios sobre Sodoma y Gomorra, Él trató con un hombre llamado Abraham, y antes de llevar los juicios sacó a aquellos que estaban viviendo en justicia, que solamente había uno solo, que era Lot. Dios es Dios. La prueba nosotros nunca la vamos a evitar. La tribulación no la vamos a evitar. Pero habla de tribulación llamada del hebreo o del griego tilixi, que es completamente diferente a lo que es la tribulación que usa para la gran tribulación. Es muy diferente. Tilixi nos habla de ese aventador que llevaba el agricultor y que estaba limpiando lo que es la era y lo que limpiaba el trigo. Se llevaba la paja, la hojarasca y el heno, y dejaba la esencia. Por ello, cuando tú vienes a Cristo, tú siempre tienes que pasar por tribulación para purificarte. Eso fue lo que dice la palabra de mi paciencia. Por cuanto pasa la hora de prueba, ahí está la palabra tilixi, poniendo en alto el trigo y sacando la cizaña. Palabrita suena un poquito dura, pero es así. Al nosotros observar de este reino, vamos a entrar ahora en la esencia de lo que quiero hablar hoy. Capítulo 2 del verso de Daniel. Ahí que está la grasa sólida. 2 Daniel 31. 2:31 de Daniel, por favor. Dice, antes de comenzar a leer ese versículo, que vamos a leer hasta el 45 y de ahí vamos a terminar el mensaje. El hombre siempre ha tenido inquietud por lo que es su porvenir. Levanten la mano aquel que piensa en el futuro. ¿Y qué será de sí después de la muerte? Siempre usted ha pensado. ¿Qué sucede, mis hermanos? Que Nabucodonosor, al tener su reinado y tener tanta opulencia, estar tan en buena, en la papa, como decía anteriormente, fue el primer reinado totalitario, en otras palabras, el primer reino registrado antes de los egipcios y los asirios, en la cual comienza ya a totalizar. ¿Sabe que el reinado de Cristo será un reinado totalitario? Que ahí no habrá democracia, de que protesta. Todo el que proteste al paredón, de una vez va al paredón. Listo. Muerte con ellos. Ahí no va a haber juego. Un solo gobierno y se acabó. Y esto es lo que hay, dijo Jesús. Dirá Jesús, préstame, Bocanel, préstame esa frase. Esto es lo que hay, esto es lo que hay. Cuando Cristo comience su gobierno, Él establecerá ese gobierno,
pero será muy diferente. Observe cómo este hombre tiene un sueño. Cuando tiene el sueño, se le olvida el sueño y también quiere la interpretación del sueño. Oye, ¿qué problema? Tiene un sueño, ok, y dicen los magos, los sátrapas, los adivinos, dice un escritor llamado John Hagee, dice, y lo que tenía era un grupo de hechiceros y de brujos ahí al lado. Era un grupo de brujos lo que tenía ahí Nabucodonosor. Y cuando lo llamó a todos, estaban más asustados que los chivos, porque le pusieron precio a su cabeza. Cuando el grupo de brujos que tenía dice, y dice Nabucodonosor, tuvo un sueño. Y dice uno, pero diga, oh rey, el sueño, y le diremos su interpretación. Dice el rey, ese es el problema. Hay un problemita, como dice Joselito. Hay un problemita. Y el problemita es que no me sé el sueño y quiero la interpretación. Y dice Manuel, y es ahora que lo quiero. ¿Y qué pasa? Que el hombre y los adivinos, los brujos, eso, dándole, como dicen dominicanos, dándole, ¿tú sabes? Cotorrita y cositas así. Pero diga, oh rey, y pasando el tiempo, se indignó tanto y dice, me dicen el sueño y me dicen la interpretación, si no todo el mundo aquí que esté en ese grupo de que es sabio, lo voy a matar a todos. Le voy a hablar la cabeza. Daniel, que quizás estaba por ahí echando una siesta. ¿Y qué es lo que está pasando ahí? Le dicen a Daniel, bueno, que tú estás en problemas también porque tú estás en el grupo de quienes, en el grupo supuestamente de los sabios. ¿Y cuál es el problema? No, que el rey tuvo un sueño, hay que interpretarse, pero a él se le olvidó el sueño. Dice Daniel, ese es el problema. Ese es el problema. Dile al rey que me dé 3 días, que yo le voy a decir el sueño, lo voy a interpretar. Daniel se fue a lo suyo. ¿Qué es lo que hace un cristiano cuando tiene problemas? Orar. Hay otros que se van a bochinchar, a hablar basura. En vez de fajar, oye, si yo estoy enfermo, yo no, eso está hablando, yo lo que tengo que hablar es a lo mío, porque si ya me han puesto precio a mi cabeza. Ya hace rato que me han puesto precio a mi cabeza. Hay que orar, porque ¿qué otra cosa vamos a hacer? Orar. Daniel hizo lo que tenía que hacer, orar. Y dice así: tú, oh rey, veías y he aquí una gran imagen. Esta imagen que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. Ya cuando el rey comienza a hablar, le dice, oye, pero este está como diferente. Y sigue Daniel hablando. La cabeza de esta imagen era de oro fino, tu pecho y sus brazos, perdón, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estaba mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y lo desmenuzó. Verso 35. Verso 35. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano. No sé, usted sabe lo que es el tamo, ¿verdad? El polvillo que sueltan los árboles después que las hojas se secan y se pulverizan. Cuando viene el viento se la lleva, y por eso que todos esos problemas que uno respira, ese polvillo es hojitas secas que ya se convierte en resín, en algo muy, un polvillo. Y dice el Señor, oye cómo pone a las naciones, vamos a llevar la interpretación, dice, y fueron como tamos de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno, mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Bueno, dirá Nabucodonosor, sí, así mismo fue que yo me soñé. Pero ahora él quiere la interpretación. Ahora él quiere la interpretación. Y ahí es que Daniel era duro. Oye, si le dijeron a él, si Dios le dijo algo que solamente Dios lo sabía, imagínense ustedes si Daniel era duro después que ya le dan la orejita. Después que le enseñaron el examen, le dije, pero como dijo Balbuena cuando estaba en la película, le dije, pero ahí que yo soy un león, o estaba pasando en inmigración, ahí que yo soy bueno. Ahí viene Daniel. Este es el sueño
también la interpretación de él diremos en presencia del rey, siempre con respeto. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Ya Nabucodonosor está como, oye, y a este nivel que yo estoy, sí, a este mismo nivel que está. Hasta ahora va bien el hombre. Y donde quiera que habitan los hijos de los hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él les ha entregado en tu mano. Y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Dirá Daniel, ¿cómo? Que yo soy la cabeza de oro y de oro. Sigue Daniel, como dice la esposa mía, bajando por la avenida. Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo. Y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. El cuarto reino será fuerte como hierro. Y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo lo que hay. Lo que viste de los pies y de los dedos en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. En los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Dice el verso 45. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. Observa cómo va de atrás para adelante. Porque Daniel sabe lo que está haciendo. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir. Y el sueño es verdadero y su interpretación también es fiel, para que no me diga que no. Vamos a interpretar, ahora vamos a aplicar esto para nosotros. Porque ya Daniel lo tiró con nosotros, Nabucodonosor entendió el asunto, pero y ustedes entendieron eso. Vamos a entenderlo nosotros. Volvemos a los versículos 30 y vamos a ponernos del verso 33, 35 por ahí. El 36 otra vez. Dame ver, entonces desmenuzado el hierro, ¿no? Volvemos para atrás, al 31. Observa un punto importante. Daniel está interpretando el sueño. Al Daniel interpreta el sueño, Daniel observa que Nabucodonosor ve una estatua. Nabucodonosor observe que el pensamiento de nosotros los seres humanos, siempre el pensamiento está en el corazón. Nuestras ideas están en el corazón y se ejecutan conforme a lo que hay en el corazón. No es de más que en el capítulo 3 observamos que este hombre llamado Nabucodonosor hace una estatua. Hace una estatua porque ya él tiene en su pensamiento que esa estatua que él soñó, él va a hacer una estatua, y entonces ya él está reclamando que se adore esa estatua. Y está tomando lo que llama autoritarismo, está abusando de la posición que Dios le ha dado. La cabeza de oro que está representando a los babilonios, recuerden, observe bien, el oro es el metal más codiciado y es el mayor conductor del calor de la electricidad. El segundo, ¿cuál es? La plata. El tercero es el bronce o el cobre. El cuarto, ya es el último, es el hierro. Y ya está metido en el material, está también el barro ahí mezclado. Los medos, el segundo reino que ocuparon después de del reino de los babilonios fueron los medos y los persas, que está ahí tipificando la plata. El tercero fue, ¿cuál era el tercero? Los griegos, que está tipificando ahí el bronce. Y el cuarto son los romanos. Si usted conoce muy bien las características de estos reinos,
observa y te das cuenta que cada uno de ellos tuvieron su tiempo, pero el más fuerte de todos fueron los romanos. Los romanos todo lo que encontraba desmenuzaba y lo destruía. No dejaba, no crecía nada. ¿Y por qué está tomada o toma la parte de 10 dedos de estas dos piernas? No los dos muslos, sino las dos piernas, los 10 dedos. Porque el imperio romano se dividió en dos reinos, en Occidente y en Oriente. Se dividió en el siglo IV después de Cristo. Hay un rey o un emperador llamado Constantino que traslada el reino, el imperio a Constantinopla. Al trasladar a Constantinopla, lo que hoy es Estambul, desde ahí dirigían los romanos, pero se quedó también en Occidente. Del mismo modo se dirigió en la parte política y también en la parte eclesiástica. La iglesia tradicional en el siglo XI o siglo X, creo que en el siglo XI, también se divide lo que son los griegos, los ortodoxos, que lo que llaman a los ídolos, llaman iconios, y se queda también en Occidente, que es en Roma. De las dos partes observamos que otro punto importante nos damos cuenta también, que este reino está por medio de alianza humana. ¿Qué está sucediendo? Son 10 dedos que ve. ¿Cuántos reinos habla la palabra? En el libro de Daniel, el capítulo 8, dice que habían 10 cuernos. Apocalipsis también habla de 10 cuernos. Apocalipsis 12 hablamos de 10 cuernos el pasado domingo. En Apocalipsis 17 habla de 10 cuernos. Habla de 10 reinos. Entonces observamos cómo está unida la palabra, que no hay coincidencia. Y mientras el hombre ve los reinos como algo sublime, Dios lo ve como bestia salvaje. No me están entendiendo. Vamos a ver otra vez. En el libro de Daniel, el capítulo 7, nosotros observamos cómo Dios le muestra al hombre de Dios llamado Daniel, y cómo le muestra que era por medio de bestia salvaje, tipificando los reinos del mundo. Dice que primeramente vio que un león alado está representando a quién, a los babilonios. Después ve un leopardo, y cada una de las características de estos reinos se ven tipificadas en esos animales. O después no el leopardo, sino vio un oso con un poniente un poco más alto, con un lado de la espalda más alto que otro. Porque había uno de los reinos, los medos uno, y los persas eran mayores que los medos. Y por eso observamos un poco más alto. Y también observa, cuando Daniel observa el oso, que tiene 3 costillas, tipificando que toma 3 reinos y lo conquista. El primero de ellos es a Egipto. Tomó a Egipto, toma a Lidia y toma también a los que son a los sirios, y lo destruye, lo conquista. Y después observa el leopardo, con qué se caracteriza, cómo está Alejandro el Grande, por su capacidad, por su habilidad. Y la última es una bestia indescriptible. Así presenta. En estos últimos tiempos observamos las alianzas que están haciendo los humanos. Pero dice que no va a ser una alianza, en otras palabras, que no van a unirse y va a progresar. Usted sabe que la institución de las Naciones Unidas, que fue creada en el año 1945, fue creada para que cesaran las guerras, para que hubiera paz a nivel mundial. E inclusive una de las cosas que ellos siempre hablan y lo entienden y lo dicen y lo sostienen, que de la única forma que esto puede tener solución a nivel mundial es tratando de realizar un gobierno totalitario, un gobierno mundial, unificando a todo el mundo y teniendo un solo gobierno. Y eso se está viendo, mis hermanos. Es importante que nosotros nos pongamos en esto. No le crean a aquellos que le están predicando un evangelio de que el reino de Dios ya está aquí, el reino de los cielos, que ya estamos en el reinado milenial, que Cristo ya tiene su reino aquí en la tierra. Porque eso no es así. La Biblia nos enseña algo diferente. O mira a ver si toda la tierra ha sido herida por esa piedra. ¿Quién es la roca? ¿Quién es la roca? Cristo es la roca. Y cuando habla de la roca, de que ella tomó e hirió a esa estatua y que inundó toda la tierra, está hablando de su gobierno, está hablando de su milenio. Él establecerá un gobierno aquí muy diferente. Usted sabe que los animales tienen el diablo metido. ¿Usted no sabe eso?
Los animales salvajes tienen el mismo demonio metido. Usted observa los animales salvajes. Un oso para poder procrear tiene que fajarse como con 5 o 6 osos. Eso lo he visto yo en Discovery Channel. Un oso viene, le cayó atrás una osa y le selló la huella y por el olor que emitía la osa. Y cuando ya está en la montaña, que ya está allá, y ya él tiene su osa y ya la enamoró, ya se casó. ¿Y qué sucede? Que cuando él ya tiene su osa ya con su colcha de gamuza y todo eso, apareció un oso una vez, tuvo que dejar la osa para fajarse con el oso. Y el pobre apareció después para poder hacerle el muchachito, el osito a la osa. Tú lo veías desbaratado porque tuvo que pelear como con 6 o 7 osos para poder engrasar una sola grasita. Entonces, esto es porque tienen al diablo. Dice la Biblia que en ese gobierno, en ese reino, el niño jugará con la serpiente. El niño de pecho jugará con el león, con el lobo. Que el lobo y la oveja estarán juntos caminando. Yo no veo eso todavía. ¿Ustedes han visto eso todavía? Miren, ahí tiran una serpiente y el juidero, si quedan así, ya es demasiado claro. Me dice la tía de la esposa mía que estaba ayer allá, que había una persona que compraron una casa en la Florida. Y están hollando en el patio y apareció un serpientón y dice que ahí mismo dejó la mujer todo, guayó la goma y dijo, más nunca voló por aquí, vuelvo para mi Nueva York. Dejó todo botado. Y me dice Génesis que a cada rato he encontrado con cocodrilo allá en la Florida. Y los cocodrilos no juegan. Ese gobierno, déjame ver si lo puedo encontrar. Vamos a ver qué nos dice Isaías 65. A ver si no encuentra eso. A ver 17. A ver si nos habla. ¿Qué es la característica de este reino? En Isaías 65. Dice que, porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Esto todavía no se ha cumplido, pero vamos a ver los detalles más adelante, que ahí está dicho todo, pero hay que organizarlo. Mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado, porque aquí que yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo. Y me alegraré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo, y nunca más oirán en ella voz de lloro ni voz de clamor. No habrá más allí niño que muera de pocos días. En la eternidad no va a haber procreación, en la eternidad no se va a procrear, pero en ese reinado se va a procrear. Dice, no habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito. Oye, de 100 años. El niño, ve acá, ¿y cuando usted ha visto algún niño de 100 años algún día? Yo nada más conocí uno de 60 años. Entonces, pero ¿cuál es ese? Aquel que no madura, que está siempre con el plato, como un plato de alcoholado, que nada más se ve maduro por fuera y que por dentro nunca madura, y todas las acciones siguen iguales. Hay niños de 40, de 50 años, 60 años, hasta 70 años y nunca maduran. Es lo único que yo he conocido. Dice, edificarán casas y morarán en ellas, plantarán viñas y comerán el fruto de ellas. No edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma, porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo, y mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos. Eso va a ser una maravilla. En otra palabra, eso va a ser mejor que un pensamiento. Eso va a ser una maravilla. Entonces ese es el gobierno que hay que predicar, pero hay que esperar para eso. ¿O usted cree que si estuviéramos en el gobierno de Cristo, los cristianos, yo he visto literalmente como personas vivos lo han quemado por servir al Señor? Le entran a palo y después que ya están aturdidos le meten gasolina y lo queman, y tú ves que salen cepillados y mueren desplomados por servir a Cristo. ¿Y usted cree que ese es el reinado que nosotros estamos viviendo, que el reinado de ahora ese es ese reinado? No, pero ellos tienen paz, porque ellos, ¿qué dice la Biblia en Apocalipsis 12? Que no consideraron su vida y que murieron, que no la consideraron y que dieron su vida, porque el testimonio fue hasta la muerte. Yo no sé si usted está viviendo eso. Misericordia de Dios, estamos nosotros bien.
Dice, no trabajarán en vano, ni darán a luz para maldición, porque son linaje de los benditos de Jehová y sus descendientes con ellos. Hay quienes dan a luz para maldición, que sus hijos son delincuentes, que sus hijos se lo mata un policía, le cesan la vida, un delincuente, y es para maldición. Pero en ese día, en ese periodo, los hijos de aquellos que llevan nosotros como iglesia no vamos a procrear en ese entonces. Si después que vayamos al cielo seremos transformados, tendremos un cuerpo angelical y no vamos a procrear. Pero habrá un grupo que se va a quedar aquí en la tribulación, en la gran tribulación, en la cual ese grupo va a pasar, no se va a dejar sellar del anticristo. No sé cómo lo va a hacer, pero la Biblia lo dice y por eso yo lo digo. Y cuando Cristo venga, Él hará su depuración, Él la va a depurar. Y lo que Él depure, un grupo va a pasar al reinado y otro grupo lo va a eliminar. Primeramente va a comenzar con su pueblo, conforme al libro de Ezequiel capítulo 20. Dice que Él va a hacer litigio y que va a comenzar con su pueblo Israel. Y después va a comenzar con los gentiles. En Mateo 25, verso 31 en adelante, habla del juicio a las naciones. Y es ese juicio para no entrar a su milenio. Y sigue aquí el Señor diciendo, verso 24, y antes que clamen, responderé yo. Mientras aún hablan, mientras aún hablen, yo habré oído. En otras palabras, ahí se acabó de que fulana, vamos a orar por esto. Fulana. No. Nosotros estamos ahí mismo, resolviendo el problema. Y creo que en Isaías 66 habla que el niño de pecho jugará con la serpiente, con el lobo. Ese gobierno es el que nos habla de ese tipo de cielo que Dios establecerá aquí en la tierra. Es muy importante, iglesia, que nosotros pongamos atención a lo que el Señor nos está enseñando. O lo observamos en el Viejo Testamento, luego el próximo domingo vamos a ver, perdón, el Viejo, ahora vamos a verlo en el Nuevo.